Nueva York. El vuelo 889 de Cathay Pacific va a efectuar el despegue. Su destino es Hong Kong. Sin embargo, está a punto de volar hacia lo desconocido. Los pilotos han hecho esta ruta cientos de veces, pero nunca en estas circunstancias. Mientras el avión despega de Nueva York, en Hong Kong, el aeropuerto se queda de pronto a oscuras. No se trata de un fallo eléctrico. Es un acontecimiento histórico. La culminación de casi una década de proyectos y construcciones. China, la indestructible. China, la incorruptible por su cultura milenaria. Bienvenidos a nuestro viaje a las estrellas. Ahora el turno es para Hong Kong, la superpoblada metrópolis con 8 millones de habitantes y 6.800 habitantes por kilómetro cuadrado, que ocupa la atención mundial por su explosivo desarrollo. Beijing tiene 16.500 kilómetros cuadrados. Hong Kong tiene 1.100 kilómetros cuadrados. Por eso, su alta densidad. Hong Kong es 16 veces más pequeña que Beijing. Bogotá tiene 2.000 kilómetros cuadrados. Sus obras de ingeniería son tan grandes que solo han sido posibles con la asombrosa tenacidad del pueblo chino, para orgullo de la humanidad. Debido a que no hay tierra plana, la ciudad es un conglomerado de rascacielos y balsas flotando sobre el mar, en las cuales viven más de 40.000 personas con sus supermercados flotantes también. Los buses son siempre de 2 pisos y los peatones caminan por andenes en un segundo nivel. Hong Kong es el ejemplo más grande de la capacidad del ser humano para adaptarse al medio, por encima de todos los obstáculos. Veamos qué se ha hecho en Hong Kong. Primero, un aeropuerto de 12.5 kilómetros cuadrados sobre el mar. Segundo, un túnel submarino de 2 kilómetros. Tercero, un puente colgante de 2.5 kilómetros sobre el mar. Cuarto, una nueva autopista de 10 kilómetros por encima de la ya existente. Quinto, una autopista y 2 carriles para autos y una línea de metro en las 2 direcciones sobre un acantilado
de 12 kilómetros y una terminal de 20 hectáreas con relleno sobre el mar en la ciudad de Hong Kong. El viejo aeropuerto ya no era funcional por estar en medio de los rascacielos de la ciudad. Entonces se buscó una solución en el único lugar posible, en el mar. Por su posición geopolítica fue ocupada por Inglaterra en 1842, pero en 1898 se pactó con China entregársela el 1 de julio de 1997 con un nuevo aeropuerto. Faltaban 7 años para cumplirse el plazo de 99 años. La carrera empezó en septiembre de 1991. Las islas Chek-Lap-Kop y Lan Chau, a 26 kilómetros de la ciudad, con 4 kilómetros de longitud y 2.4 kilómetros de separación entre las dos, era el lugar más apropiado. Como las dos islas eran muy pequeñas, se tendrían que unir para formar una sola plataforma 4 veces más grande, 12.5 kilómetros cuadrados. ¿Y cómo? Primero, volar las montañas más cercanas para llevar esa tierra al mar y rellenar el espacio vacío entre las dos. Segundo, ¿cómo transportar esa tierra? Construir 100 o más volquetas capaces de cargar 100 toneladas cada una para llevar 500 millones de metros cúbicos de tierra, de los cuales 200 millones eran roca. También se tenían que fabricar otros muchos cargadores con capacidad de 20 toneladas cada uno para llenar las volquetas rápidamente. Tercero, construir una carretera y un puente para llegar hasta el mar. Cuarto, con enormes dragas, aspirar los 4 por 2.5 kilómetros por 12 metros de altura de tierra y lodo del fondo marino hasta dejar la roca limpia. Quinto, agregar una capa de arena de 2 metros de espesor sobre la roca limpia y luego los restos de las montañas de las islas vecinas. Así empezó esta titánica obra. Fue un movimiento de tierra histórico. Entró en acción un ejército de trabajadores, una fila de volquetas de 100 toneladas cada una con un motor en cada rueda, y durante 7 años, trabajando 24 horas al día, se terminó la obra. Se removieron 500 millones de metros cúbicos de tierra rocosa, cantidad suficiente para llenar 200 veces el Coliseo Romano, el cual tiene 187 por 155 por 50 metros de altura. Nuestro estadio del Campín solo tiene 105 por 68 por 25 metros de altura. 1.600 veces el estadio del Campín de Bogotá. Como en el aeropuerto de Mareas humedecía en el lecho del mar rellenado, fue necesario anclar el edificio de la terminal a la roca del fondo marino con pilotes de concreto de 25 toneladas cada uno. En el 2010 un tifón de 400 kilómetros por hora rompe los cristales de la terminal, pero la estructura queda intacta.
Segundo, para comunicarnos con la ciudad teníamos que construir un túnel submarino de 2 kilómetros. Construirlo bajo la roca marina era muy complejo. Entonces se planeó construir una especie de tubo de concreto del tamaño de la autopista de 2 carriles y la doble línea de metro. Este ducto se construyó por secciones para luego unirlas bajo el mar. Cada sección pesaba lo que pesa un transatlántico con su carga, 35.000 toneladas. Las secciones se cerraron herméticamente. Se inundó la zona donde se construyeron y se sacaron flotando hasta el sitio donde se sumergieron de nuevo. Con potentes gatos hidráulicos se conectaron herméticamente entre sí a 15 metros de profundidad. Tercero, faltaban 5 kilómetros para conectar el continente con la isla. Se pensó en otro túnel, pero en este lugar del mar era muy profundo. Entonces decidieron construir 2 puentes. Uno de ellos, el puente Sigma, tendría 2.5 kilómetros y 41 metros de ancho, pero tendría que resistir los tifones con vientos hasta de 300 kilómetros por hora. Con el computador se hicieron puentes simuladores, pero era muy peligroso. Así que decidieron hacer uno mucho más pesado de 6 carriles y una doble línea de ferrocarril por debajo. Se construyeron 2 torres como rascacielos de 60 pisos y para sostener el puente se colocaron cables de 1 metro de grosor. Cada cable pesa 13.000 toneladas. Estos cables se construyeron en el aire por medio de ruecas que llevaban de a 2 cables en cada pasada, aumentando su grosor. El trabajo fue hecho por obreros burdos, traídos del Everest, quienes no le tienen miedo a las alturas. Durante 9 meses extendieron 86.000 metros de cable, los cuales extendidos rodearían la Tierra 2 veces. Por último, con barcos y grúas se instalaron los enormes tableros de 900 toneladas cada uno a 60 metros de altura. Los ingenieros se arriesgaron a un tifón antes de terminar la obra, lo cual hubiese sido catastrófico. Este puente, el Sigma, es considerado como uno de los 10 más grandes proyectos de construcción del mundo que se completaron en el siglo XX. Cuarto, ya tenemos túnel y puente. Como la autopista de acceso a la ciudad quedó pequeña, fue necesario construir una nueva de 10 kilómetros encima de la ya existente.
Ahora se necesitaba vencer otro gigantesco obstáculo: enlazar el puente con el aeropuerto. Era necesario pasar otra nueva autopista y 2 líneas de metro por un acantilado de 12 kilómetros. Así que fue necesario lanzar 23 millones de toneladas de roca al océano, cantidad suficiente para hacer una muralla de 1.5 metros de ancho por 5 metros de altura entre Moscú y Madrid, 4.000 kilómetros. En 5 años se hizo un trabajo que tardaría entre 10 y 15 años. Esta línea férrea mueve mensualmente unos 2,5 millones de personas. Sexto, aún faltaba algo: una terminal en la ciudad de Hong Kong. Como en la ciudad no hay terreno, fue necesario rellenar 20 hectáreas de mar con tierra firme, y en 2 años se completó la obra. El 1 de julio de 1997 se debía entregar a China, pero se les dio un año más de plazo y el 6 de julio de 1998 el plazo se cumplió. Habían pasado 156 años de soberanía británica. Los chinos aceptaron la reincorporación. La obra costó 20.000 millones de euros y 10 millones de horas de trabajo humano. Cada día llegan y salen más de 500 vuelos, uno cada 5 minutos, los cuales traen una carga de más de 4.000 toneladas. Los sistemas de control son automatizados y todo funciona perfectamente. Conclusión: solo el trabajo de la mano con la investigación científica son los amos del mundo. Cuando otros presumen de aprovecharse de los que caminan sobre esa base, permanecen en la oscuridad y solo sirven de combustible para que los primeros brillen más. Nadie puede apagar el sol ni ensuciar el océano. El primero los quemaría y el segundo los ahogaría. Esto es lo que está sucediendo con el pueblo chino. Sus obras son tan grandes que no nos queda otro camino que seguir su ejemplo. La muralla china, el aeropuerto de Hong Kong, sus autopistas con los monstruosos intercambiadores, las carreteras sobre las montañas más abruptas, sus larguísimos puentes y túneles sobre y bajo el mar, sus 25.000 kilómetros de trenes de alta velocidad, sus enormes adelantos en la electrónica y su infinita producción mundial nos avasallan y nos obligan a creer que solo el trabajo es el amo de la humanidad y solo él nos produce la felicidad. Esta afirmación la puedo hacer desde mi experiencia como hombre de campo. Yo nací en la vereda de La Chorrera del municipio de Floresta, Boyacá, en 1946. En esa época allí no existía sino un mundo salvaje. Emigré para Bogotá a estudiar arquitectura, pero mi hermano Melquisedec, después de haber viajado por todo el país, volvió allí para instalarse definitivamente. Entonces empezó a transformar su entorno hasta convertirlo en un mundo nuevo y actualizado a la época. Construyó carreteras, tanques de abastecimiento de agua, obras hidráulicas. Le dio trabajo y les enseñó a trabajar a todos los muchachos de su pueblo, los cuales más tarde serían muy buenos profesionales en la ciudad. Cuando murió en junio de 2017 a la edad de 91 años,
las palabras de despedida del señor cura, quien también fue su obrero, y las palabras mías en su funeral fueron tan elocuentes que los aplausos estremecían la iglesia y el pueblo enmudeció. Él murió pobre, pero fue más feliz que el resto de sus paisanos. Su paso por la vida nos iluminará para siempre y sus obras permanecerán como prueba eterna de su brillante existencia. Yo mismo soy arquitecto y trabajé como instructor en el SENA desde 1970 hasta el 2015. Actualmente sigo enseñándoles inglés en Apsena a mis compañeros pensionados. Desde el 2008 he viajado por 43 países alrededor del mundo. Y es por esto que hoy les estoy compartiendo mis conocimientos y experiencias para confirmar que el trabajo es lo único que nos enaltece y nos hace felices. Comprendo que a veces desvirtuamos el valor del trabajo humano convirtiéndolo en una mercancía. Esto es un error. Muchas gracias por su atención.